¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia. Por favor, me ayudan respondiendo. Silvio Askin. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Víctor Auquilla. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Ronnie Basantes. Presente, Inge, buenas tardes. Stephanie Bonilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Evelyn Bustos. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Dorian Caiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Cunalata. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Medelin Kuzme. Medelin Kuzme. ¿No está? Jocelyn Freire. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Enrique Wambo. Enrique Wambo. ¿No está? Viviana Wanga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Terry Guaitara. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Yesenia Imbaquingo. Yesenia Imbaquingo. Inge le escribió al chat de pronto. Sí, me parece que escribió. Ya, correcto, ya te registro. Israel Jara. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Martínez. Presente, Inge, buenas tardes. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carla Moreno. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jason Núñez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo Ojeda. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Pablo Orozco. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Parra. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Pillapa. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Ruth Pomaquiza. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Luis Quillay. Presente, Inge, buenas tardes. Cintia Quintuña. Presente, Inge, buenas tardes. Danilo Robalino. Presente, ingeniero, buenas tardes. Enrique Romero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Taipen. Presente, Inge, buenas tardes. Luisito Apanta. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Diego Torres. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. María Villacrés. María Villacrés. ¿No está? Carla Villamar. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Ok. Inge, disculpe, buenas tardes. Se me había congelado la compu, no pude decir presente. Ya, ¿tú eres? Wambo, Inge. Wambo. Listo. Buenas tardes. Medelin Kuzme, por favor, también. Ya les registré. Bueno, vamos a continuar con la clase correspondiente, ¿no? Déjenme solamente les comparto la pantalla. Ok. Ya, nos habíamos quedado, me parece, en ya la descripción correspondiente del modelo energético de un sistema de radiocomunicaciones y el establecimiento de la ecuación del balance del enlace, ¿sí? Entonces, ya la clase anterior básicamente habíamos determinado ya básicamente todos los elementos que intervienen dentro de lo que nos representa un radioenlace
tanto considerando los elementos en el transmisor, los elementos en el receptor y de forma muy general todavía el comportamiento del medio de transmisión, ¿no? Donde básicamente el medio de transmisión interviene generando las pérdidas básicas en el espacio libre y la atenuación de campo, ¿no? Donde básicamente ahí es donde nosotros hemos tratado de dar una explicación o una generación bastante breve, bastante general de esta situación. Porque habíamos mencionado que la atenuación de campo depende de muchos parámetros, de muchos factores, de muchas condiciones correspondientes al entorno de transmisión, y por el momento solamente habíamos definido como la atenuación de campo como una atenuación en exceso, una atenuación adicional que puede ser caracterizada, que puede ser medida en función de experimentaciones, en función de mediciones, utilizando métodos empíricos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros habíamos ido analizando. El día de hoy ya vamos a ir estudiando algunas, o vamos a ir insertando poco a poco ya algunas de las perturbaciones que forman parte de todo el radioenlace, ¿sí? Perturbaciones que forman parte del análisis, del estudio, concretamente del medio de transmisión, ¿sí? Entonces, dentro de estas perturbaciones, una de las más importantes, o quizá la más referencial, es justamente el ruido en los sistemas de radiocomunicaciones, ¿sí? Es decir, la inserción de ruido prácticamente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ruido, hablamos de cualquier señal electromagnética que ha sido generada por diferentes tipos de fuentes, ¿no? Entonces ya vamos a ver alguna clasificación muy general, una subclasificación dependiendo de los diferentes tipos de ruido, dependiendo de las diferentes fuentes de ruido, dependiendo de pronto de las frecuencias. Ahí nosotros podemos ir dividiendo o caracterizando cada uno de los diferentes tipos de ruido, ¿sí? A la final de cuentas, si es que el ruido nos representa componentes electromagnéticas que están a lo largo, que están divididas a lo largo de todo el espectro electromagnético, entonces nosotros podríamos determinar que a la final de cuentas, de todas esas componentes, algunas componentes obviamente van a caer o van a estar dentro de nuestra banda de interés, ¿sí? Y esas componentes son las que precisamente pueden llegar a provocar distorsión en nuestra señal de información, pueden llegar a provocar perturbaciones, de pronto, si es que hablamos dependiendo de los diferentes tipos de sistemas de comunicaciones, si hablamos de un sistema de comunicación analógico, obviamente va a generar perturbaciones o distorsiones en términos de la amplitud de la señal, ¿sí? Y más aún si es que se utilizan repetidores, ¿no? Entonces, en este caso, el ruido correspondiente se va acumulando de repetidor en repetidor en las señales analógicas, ¿no? Porque básicamente el ruido está dentro de la banda de frecuencias de interés. Obviamente habrá otras componentes de ruido que con un filtro pasabandas correspondiente o dependiendo de la aplicación pueden ser eliminadas o pueden ser atenuadas, pero el ruido que está, perdón, el ruido que cae dentro de nuestra banda de interés, ese es un ruido difícilmente eliminable, al menos en sistemas de comunicaciones analógicos, ¿sí? En sistemas de comunicaciones digitales, como ustedes ya saben, existen los repetidores regenerativos que estos eliminan o tratan de eliminar completamente el ruido de todo el canal, siempre y cuando obviamente no se hayan producido errores de bits, ¿sí? Si es que el ruido a lo largo del trayecto provocó errores de bit, bueno, esos errores se mantendrán y posteriormente pueden generar las perturbaciones o las distorsiones, pero al final de cuentas son producidos por el ruido, ¿sí? Si es que el ruido logró generar estos errores en los bits, pues estos lograrán generar distorsión. Si es que el ruido no logró provocar estos errores de bit, pues en los repetidores regenerativos se podrá eliminar completamente el ruido, tanto fuera de banda como dentro de banda. Eso ya lo conocemos, ¿sí? Entonces es muy distinto el análisis del ruido dependiendo de los diferentes sistemas que se puedan ir analizando, ¿sí? Eso básicamente respecto a estas componentes del ruido, ¿no? Ahora, como les decía, el ruido puede generarse, puede desarrollarse en diferentes circunstancias, por diferentes fuentes, y cada una de estas las vamos a ir analizando, ¿sí? Listo, entonces vamos a comenzar con una pequeña clasificación del ruido, ¿no? Básicamente nosotros podemos clasificar el ruido como ruido natural y ruido artificial. El ruido natural, en esencia, es el ruido
que se genera de forma espontánea, podríamos mencionarlo, ¿no? En cada una de las diferentes fuentes correspondientes, ¿no? Es decir, no hay un elemento que propicie básicamente estas componentes electromagnéticas de ruido, ¿sí? En este caso, simplemente una fuente está provocando estas fuentes o estas ondas electromagnéticas que a la final de cuentas pueden generar perturbaciones, ¿sí? Ahora, asimismo, el ruido natural puede dividirse en dos amplias categorías: ruido natural externo y el ruido natural interno. El ruido natural externo es todo aquel ruido o todas aquellas componentes electromagnéticas que se genera fuera de nuestro sistema de recepción principalmente, ¿no? Fuera de nuestro sistema de recepción. Entonces, esto puede provocarse por elementos naturales, por ejemplo, la misma radiación que puede emitir la Tierra, las radiaciones solares, estas también pueden provocar componentes electromagnéticas, ese es el que se denomina ruido galáctico, ¿no es cierto? Todas las componentes electromagnéticas que atraviesan la atmósfera y básicamente llegan a la superficie terrestre, ¿no? Entonces, ese es un ruido galáctico que es a la final de cuentas el que siempre existirá en el medio, ¿sí? Y también a causa de efectos del medio, ¿no? Puede darse que a lo largo de la transmisión puede existir alguna tormenta eléctrica, por ejemplo, a más de que la misma lluvia o los mismos gases atmosféricos pueden provocar también componentes de ruido. A su vez también, si es que existen tormentas eléctricas como relámpagos, rayos, etcétera, estos también generan componentes electromagnéticas y pueden provocar componentes adicionales y muy altas de ruido, ¿sí? Entonces, todas estas pueden ser consideradas. Eso dentro del ruido natural externo. Dentro del ruido natural interno son componentes parásitas, podríamos mencionar, o componentes electromagnéticas que se generan de pronto por algún mal acoplamiento o por algún efecto de pronto inductivo correspondiente entre la conexión de la antena y el receptor, es decir, en todo el feeder o en cada uno de los conectores, como les decía, de pronto alguna suelda o algún punto se quedó con una puntita no deseada. Eso genera de pronto componentes de tipo de radiación electromagnética. Entonces, esto puede generar también componentes de ruido, ¿sí? Y en el receptor también propiamente el receptor mismo, el receptor en sí, puede generar algunas componentes electromagnéticas de ruido no deseadas, ¿sí? Esto a causa de la misma operabilidad de sus dispositivos, de sus elementos correspondientes, dependiendo si se están utilizando sistemas no lineales, etcétera, ¿no? Es decir, incluso por las mismas vibraciones que se puede llegar a tener a causa de los diferentes tipos de filtros, osciladores que puedan estarse utilizando, estos pueden provocar sobre todo perturbaciones a baja frecuencia, ¿no? Entonces hay que determinar justamente cada una de estas posibles fuentes de ruido, ¿sí? Ahí es donde se genera cada una de estas. Hablando en términos de la densidad espectral de potencia, ¿sí? El ruido natural podríamos nosotros asumir o podríamos nosotros concluir que la densidad espectral de potencia del ruido natural es prácticamente plana en toda la banda de radiofrecuencias, es decir, más o menos en frecuencias bajas, en frecuencias medias, en frecuencias altas, que más o menos oscilan hasta el orden de los gigahertz, ¿no? Pero en todos los rangos de frecuencias altas, medias y bajas, se puede considerar que la amplitud del ruido es en esencia constante, ¿sí? Entonces es lo mismo, o la afectación del ruido natural es la misma tanto para frecuencias altas, medias y bajas, ¿sí? En cambio, en el ruido artificial, ¿qué es el ruido artificial? Es el que se genera a causa de principalmente actividades industriales. Por ejemplo, cuando un sistema de recepción se encuentra cerca de ciertos motores de tracción, donde básicamente el momento de la ignición de los motores, es decir, cuando recién se están encendiendo, el efecto de sus bobinas internas, de sus elementos internos de los motores,
pueden generar también componentes electromagnéticas a causa de sus efectos inductivos, ¿no? Entonces, estos, más aún si son industrias grandes, si son motores grandes, estos pueden generar componentes significativas electromagnéticas, ¿no? También los sistemas de distribución y de transmisión de energía eléctrica, ¿sí? También son fuentes de ruido artificial. No sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de pararse abajo de las torres, de esas grandotas que hay, donde pasan los cables de alta tensión, ¿sí? Hay algunas redes de alta tensión aquí en las diferentes provincias, ¿no? Hay unas, por ejemplo, que por aquí en Riobamba, más o menos atraviesan la parte del norte, no sé si de pronto se ubican acá por Sixipamba, más arriba de los moteles, capaz ahí se ubican un poquito mejor. Entonces, de todita esa parte hacia el Chimborazo, va toditas esas torres inmensas de redes de distribución. Y si ustedes tienen la posibilidad de pararse abajo o de estar cerca de esas líneas de transmisión, ustedes pueden tener la oportunidad de escuchar básicamente cómo se está transmitiendo la energía eléctrica, ¿no? Son unos pequeños zumbidos que generan estas líneas de transmisión. Y esos zumbidos, en esencia, es lo que nos representa generación de ondas electromagnéticas, ¿sí? A causa justamente también de los efectos de corriente inducida a lo largo de los cables de alta tensión, ¿sí? Entonces, incluso también de pronto, si alguien ha tenido la oportunidad, si ustedes están cerca de estos cables y, por ejemplo, hay una tormenta eléctrica, se han de haber tenido la percepción de que, por ejemplo, cuando cae un rayo, ¿no es cierto?, ustedes observan el relámpago, pero se demora dependiendo, ¿no?, unos 5, 10, 15 segundos hasta que ustedes perciban o que escuchan el ruido del trueno, ¿no es cierto? Entonces, primero, claro, ustedes observan el relámpago y después escuchan el trueno. Esto se da porque obviamente la luz viaja mucho más rápido que el sonido. Entonces ustedes tienen una visión más rápida de la percepción del sonido. Pero justo a eso iba, ¿no? Si ustedes están parados cerca de estos cables de alta tensión, o incluso no sé si este fenómeno también un poquito se escucha en los cables de tensión eléctrica normales dentro de la ciudad, no, yo no lo he percibido en realidad, pero sí en los cables de alta tensión, que de pronto existe o cae un trueno, un relámpago, ¿no es cierto? Y casi al mismo tiempo prácticamente de que ustedes ven el relámpago, sienten un sonido mucho más fuerte del zumbido normal que les mencionaba que se escucha en las redes de alta tensión. Se escucha un zumbido mucho más fuerte, como que si se amplificase estas componentes electromagnéticas, y es porque obviamente el relámpago, o en este caso el rayo, inserta también componentes eléctricas y electromagnéticas en el cable de alta tensión. Entonces eso genera un flujo adicional, una amplificación en la señal. Y como obviamente la energía eléctrica o las ondas eléctricas o las ondas electromagnéticas viajan prácticamente a la misma velocidad de la luz, por eso es que ustedes también, esto se puede experimentar, ¿no? Al mismo tiempo que ven un relámpago, ¿sí?, se escucha ese zumbido en los cables, pero después de un tiempo de unos 5 o 10 segundos, recién ahí escuchan el trueno, el sonido del trueno, ¿sí? Entonces, esa es una de las justamente experimentaciones o de las observaciones en donde básicamente se combinan el ruido natural a causa justamente de los relámpagos, tormentas eléctricas, y el ruido artificial que se genera en cambio en las redes de distribución y de transmisión eléctrica, ¿sí? Entonces los grandes transformadores también que se necesitan para poder realizar la distribución también emiten energía electromagnética, entonces también puede ser fuente de radiación de ruido, ¿sí? Entonces cada uno de estos provoca estas componentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la incidencia del ruido artificial y el ruido natural? Es que el ruido artificial básicamente se atenúa o decae significativamente en frecuencias relativamente altas. Por eso es que el análisis del ruido artificial se lo podría realizar hasta en sistemas que utilizan frecuencias de hasta 1 GHz, ¿sí? En frecuencias superiores se podría considerar que el ruido artificial de pronto existe, pero en muy mínimas proporciones, ¿no? Entonces, por eso se le podría considerar despreciable. Pero el ruido natural tiene una
densidad espectral de potencia prácticamente constante en todo el espectro. ¿Sí? ¿Estamos? Eso entonces para dar una pequeña introducción correspondiente a lo que nos representa el ruido. ¿Sí? Entonces, obviamente, a nosotros lo que nos interesa en el sistema receptor, porque es ahí donde nos interesa determinar la incidencia del ruido, no en el transmisor, porque cuando nosotros transmitimos la señal, se supone que nosotros estamos transmitiendo la señal limpia, ¿no? La señal de pronto modulada, pero la señal original, sin componentes de distorsión. El ruido se va insertando en el canal de transmisión y llegará en conjunto con la señal modulada al receptor. Entonces, donde nos interesa hacer este análisis correspondiente del ruido es en el receptor, ¿sí? Donde nosotros vamos a hacer básicamente una relación o una comparación entre la potencia, ¿sí?, nominal de nuestra señal de información, de nuestra señal modulada, de la señal deseada, respecto a la potencia que se podría captar del ruido en condiciones normales de transmisión, ¿no es cierto? Entonces, ahí se puede determinar, perfecto, entonces yo voy a tener una relación de señal al ruido de tanto y de pronto yo puedo establecer si es suficiente o no es suficiente para establecer una comunicación, ¿sí? Entonces, obviamente, para hacer el análisis de ruido, ¿sí?, o un estudio del comportamiento del ruido en un enlace específico, obviamente se tendrán que realizar experimentaciones o mediciones previas. Y estas mediciones obviamente tendrían que realizarse en condiciones de ausencia de información, ¿sí? Es decir, en otras palabras, nuestro sistema receptor debería estar operando normalmente, pero el transmisor no, ¿sí? Es decir, el transmisor no debería estar emitiendo información, ningún tipo de información, ni siquiera la portadora, ¿sí? Y el receptor debería estar solamente captando las componentes de ruido. ¿Para qué? Para que en función de eso, ahora sí se pueda determinar, listo, entonces cuando yo solamente recibo, ¿no es cierto?, las componentes de ruido, yo voy a recibir un cierto valor de potencia, la potencia del ruido, ¿sí? Y esa potencia del ruido será la que en esencia es la que se tendrá que relacionar con la potencia esperada de nuestra señal de información, ¿ya? Entonces, ahí es donde se hacen básicamente estas relaciones, estos análisis, ¿sí? Entonces, ese es el análisis que vamos a realizar a continuación, ¿no? Si es que nosotros tuviéramos un sistema receptor, ¿cuánto de potencia se captaría? ¿Sí? Y ya vamos a ver que aquí interviene también un nuevo parámetro, ¿sí? Hasta aquí nosotros hemos analizado, ¿no es cierto?, las potencias, hemos analizado ganancias, hemos analizado pérdidas y hemos analizado las frecuencias de operación. Pero cuando nosotros analizamos potencias de operación, analizamos principalmente cuando analizamos nosotros las frecuencias de operación, nosotros analizamos específicamente una frecuencia, ¿sí? Una frecuencia referencial, una frecuencia central, o lo que podría representar la frecuencia portadora, ¿sí? Pero en este caso, cuando nosotros queremos saber cuánto de ruido se va a captar, pues obviamente vamos a depender del ancho de banda también que necesitamos extraer para la señal modulada. Porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, que nosotros extraigamos una señal con un ancho de banda de unos 220 kHz, donde básicamente para nosotros poder limpiar las otras componentes de interferencia o los de canales adyacentes, es necesario que nosotros a la señal primeramente le apliquemos un filtro pasabanda, ¿no es cierto?, con un ancho de banda de los 220 kHz. Pero en todos esos 220 kHz van a existir componentes de ruido, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo que nosotros analicemos un ancho de banda de 220 kHz de una señal FM, por ejemplo, con un ancho de banda de unos 10, 12 o hasta 15 kHz que se generaría en una señal AM, ¿sí? Donde vamos a tener un ancho de banda más pequeñito, en el cual va, obviamente, igual si nosotros queremos extraer esa señal, necesitamos aplicar un filtro pasabanda solamente de ese ancho, donde la mayoría de componentes de ruido ya se eliminarán. Entonces, no es lo mismo que nosotros receptemos ruido en un ancho de banda de 220 kHz que receptemos ruido en un ancho de banda de 10 o de 12 o de 15 kHz, ¿no? Entonces, la potencia captada de ruido también va a depender, en este caso, del ancho de banda, ¿sí? Entonces, vamos a ir analizando de qué forma se relacionan cada uno de estos componentes, ¿ok? Listo.
Entonces, vamos a comenzar primeramente con el análisis de la potencia total normalizada del ruido, ¿no? Esta sería la potencia esperada que se llegaría a tener en el receptor cuando se tiene condiciones de recepción sin información. Esta sería la potencia normalizada del ruido. Es normalizada porque se considera primero una carga unitaria, ¿sí? Inicialmente, y después también se asume una ganancia unitaria, ¿sí? Es decir, como si fuera una antena isótropa. Ya más adelante vamos a determinar que es igual como realizábamos los otros análisis, ¿no? Ya después, cuando apliquemos un sistema completo, ya vamos a insertar dentro de esto tanto la ganancia de la antena real como sus pérdidas y también las pérdidas en los terminales del receptor en este caso, ¿no? Porque, ojo, ¿no? Todo esto nos estamos enfocando en el sistema receptor. Entonces, la potencia se define en función de esta ecuación, ¿sí? La potencia normalizada de ruido, o P sub n, es igual a K, donde K es la constante de Boltzmann, y es de este valor correspondiente que nosotros tenemos acá, por la temperatura T sub 0, la temperatura T sub 0 es una temperatura de referencia, o la que se denomina temperatura ambiente, ¿sí? Y que es casi igual a 17 grados, ¿no? Que es una temperatura promedio que se podría tener en todo el planeta, ¿no? Como temperatura ambiente o temperatura promedio, ¿no? Entonces, el valor exacto es 290 grados kelvines, que nos representa 16.825 grados centígrados, ¿sí? Pero las unidades que están consideradas en la expresión es en grados kelvines, ¿sí? Entonces, este valor correspondiente de T sub 0 será igual a 290. B es el ancho de banda, ¿sí? De interés, y estará dado en este caso en hertz, ¿sí? Para esta expresión correspondiente. Y Fcis es el factor de ruido del sistema receptor, y como vamos a ver, este factor de ruido de todo nuestro sistema, ¿sí? Por eso tenemos que ir diferenciando, ¿no? Porque ya cuando nosotros analicemos cada uno de los elementos en el receptor, vamos a tener, por ejemplo, el factor de ruido de la antena. Posiblemente vamos a tener el factor de ruido de los terminales del receptor y el factor de ruido del receptor propiamente dicho, ¿sí? Y entre todos estos, es decir, entre cada uno de los elementos que interviene en nuestro sistema receptor, todos estos se combinan de una forma que ya vamos a ver más adelante y generan este factor de ruido del sistema, ¿sí? Ese factor de ruido del sistema. Entonces, en este caso, este es el que nosotros vamos a ir analizando y en función de este nos vamos a centrar todo nuestro análisis, ¿sí? Ok, esta expresión que nosotros determinamos aquí, esta expresión superior, se suele utilizar de forma muy general en lo que son sistemas de radiocomunicaciones terrenales, ¿sí? Es decir, los que se ubican dentro de la atmósfera terrestre, ¿no? Entonces, para sistemas fijos o sistemas fijo-móvil, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es la expresión que por lo general se suele utilizar. Pero en sistemas satelitales se suele utilizar, y ya vamos a ver un poquito más adelante por qué, pero en sistemas satelitales es en esencia la misma expresión, simplemente realizado un pequeño, no ajuste, sino una pequeña reducción, podríamos mencionar, de la ecuación, donde en vez de hablar del factor de ruido del sistema, se habla de la temperatura equivalente del ruido, ¿sí? Más que nada en sistemas satelitales. ¿Por qué? Porque por lo general, ¿no es cierto?, nosotros podríamos considerar, ¿sí? Si es que esto es el planeta Tierra, ¿no? Y nosotros tenemos un satélite que se encuentra acá, ¿sí? Por dar un ejemplo. Y acá en alguna zona de la Tierra, nosotros vamos a tener una antena parabólica, una antena satelital, que estará apuntada hacia el satélite. El satélite está en el espacio, entonces la antena se supone que va a apuntar al espacio. Entonces, esta antena generará componentes electromagnéticas que se dirigirán hacia la antena satelital. Esas son las componentes que a nosotros nos interesa recibir, ¿sí? Pero aparte, ¿no es cierto?, como la antena está apuntada al espacio, ¿sí? En estas condiciones del espacio es donde viene básicamente la mayor cantidad de ruido natural, ruido galáctico, ruido celeste, todo tipo de radiación generada por un cuerpo negro, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver más adelante que esta, en función de la ecuación de Planck, en cambio, la ecuación de radiación de cuerpos negros propuesta por Planck, establece que la potencia que puede ser emitida
por un cuerpo negro, ¿sí? Por un cuerpo que genera una radiación electromagnética, depende de su temperatura, ¿sí? Es decir, mientras más alta sea la temperatura, mayor será la potencia que genere, ¿sí? Entonces, esta temperatura equivalente nos hace referencia a la temperatura a la que estarías un cuerpo negro supuesto. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos asumir un cuerpo negro, ¿sí? Asumir, ¿no? Esto es solamente asumido. Y ese cuerpo negro está a una supuesta temperatura equivalente, y esa temperatura equivalente es la que va a generar esa potencia correspondiente de ruido en la antena, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esta temperatura equivalente. En sistemas satelitales se suele utilizar esta representación. Entonces, si nosotros relacionamos la fórmula de arriba con la fórmula de abajo, podemos darnos cuenta fácilmente que la temperatura equivalente de ruido en esencia es igual a el producto entre T sub 0 y el factor de ruido del sistema, ¿sí? En esencia sería igual a esto, ¿no? Y estas expresiones son necesarias para más adelante, ¿no? Entonces, eso justamente tenemos que analizarlo para poder determinar justamente estas cantidades de potencia que pueden ser absorbidas por la antena cuando nosotros consideramos la existencia de ruido. ¿Ok? Listo, vamos a continuar entonces. ¿Alguna pregunta de pronto hasta aquí, tal vez? Antes de avanzar, antes de continuar. Una duda, ¿lo del factor de ruido tiene alguna unidad? O así como, por ejemplo, os he dicho que lo que es la temperatura de referencia es en Kelvin, ¿no? Pero como que se combina con el factor de ruido. ¿Ese factor de ruido es adimensional o tiene alguna medida? Correcto, correcto. El factor de ruido es adimensional, porque ya vamos a ver que relaciona parámetros con ciertas unidades con otros parámetros con las mismas unidades, ¿no? Entonces, en estas condiciones, el factor de ruido es adimensional, ¿sí? Obviamente, ya vamos a ver que estas expresiones que nosotros estamos planteándolas inicialmente en unidades naturales, posteriormente, y como ya habíamos manifestado anteriormente, es más fácil resolver o hacer un análisis en términos de unidades logarítmicas, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que el factor de ruido del sistema, ¿sí? Puede también representarse en dBs, ¿sí? Pero ya sabemos, ¿no? Esta diferencia. Cuando nosotros hablamos en términos minúsculos, estamos hablando de unidades naturales. Si hablamos en términos mayúsculos, entonces estamos hablando de dBs, en otras palabras, ¿no? Entonces lo mismo ocurre también con el factor de ruido del sistema, pero bien acertada tu inquietud, ¿sí? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Ok. Vamos a continuar entonces. Para determinar justamente estos elementos, ¿no? Como es el factor de ruido del sistema y la temperatura equivalente de ruido en el receptor, se establece un diagrama, ¿sí? Un diagrama correspondiente donde podemos observar cada uno de los elementos que intervienen dentro del receptor, ¿sí? Más o menos es como que si extrajéramos solamente esta parte del modelo energético, porque a la final de cuentas tenemos estos mismos elementos, ¿no? Tenemos la antena ideal, ¿no es cierto? Todo esto, el circuito de la antena, donde básicamente aquí estarán representados la resistencia de pérdidas de la antena real, la línea de transmisión correspondiente, ¿sí? Y el receptor propiamente dicho, ¿no? Entonces, ahí vamos ahora a caracterizar cada uno de estos elementos en función de parámetros característicos, ¿sí? Primero, la antena ideal correspondiente, ¿sí? O la antena en general, va a captar un ruido, ¿sí? Va a captar un ruido, esto se puede asumir, y esto no es necesariamente un sistema satelital o un sistema terrenal, ¿no? Este es un sistema en general. Entonces, la antena ideal se supone que podría estar o podría captar un ruido a una temperatura T sub A. Esa es la temperatura de la antena, ¿sí? Y esa es la temperatura que generará una potencia en este punto correspondiente, es decir, aquí en estas condiciones se podría determinar un cierto valor de potencia, que ya lo vamos a analizar más adelante, ¿no? Que sería la potencia, ¿sí? Que básicamente extrae la antena, ¿sí?
Después, obviamente, esa potencia se verá afectada, tal como la potencia recibida, ¿no? La potencia de información recibida. Esta potencia también se verá afectada por el circuito de la antena, es decir, disminuirá a causa de las pérdidas, porque en el circuito de la antena o las resistencias de pérdidas provocan estas pérdidas en la antena receptora. Posteriormente, en la línea de transmisión también existirá pérdidas adicionales, que serán las pérdidas en los terminales del receptor, es decir, la potencia disminuirá. Y finalmente también existirá el factor de ruido del receptor, que ya vamos a ver de qué forma interviene, ¿sí? Aquí nada más para hacer una ligera aclaración, una ligera modificación a cómo está o cómo toma el texto este concepto de la ganancia. Aquí la ganancia le pone como una ganancia general de todo nuestro sistema receptor. Y aquí se asumiría como que la ganancia la está aplicando el receptor. Pero nosotros sabemos que la ganancia, en general, quien la genera o quien la aplica es principalmente la antena ideal, ¿sí? Entonces, esta ganancia prácticamente, si ustedes quieren incluso hacer una modificación, le pueden aquí quitar esta ganancia aquí y le pueden representar la ganancia acá, porque es la ganancia isótropa a la final de cuentas que nos representa la antena, ¿sí? Entonces, eso sí quiero que pongan mucha atención porque en esta parte, justamente en esta parte de la potencia del ruido, hay algunas expresiones en el texto que están un poquito confusas a causa justamente de la ubicación de esta ganancia, ¿no? Entonces, quiero que más bien pongamos mayor énfasis en las diapositivas y en las ecuaciones que están planteadas en las diapositivas, ¿sí? Porque ahí también se han realizado algunas pequeñas correcciones de algunos pequeños errores que existen en el texto, ¿sí? Entonces, vamos a poner mucha atención respecto a eso, ¿no? Porque hay veces, ¿no? Que de pronto ya damos estas clases, ya les hago esta aclaración y después les mando algún deber o les hago alguna evaluación y se equivocan justamente en eso, ¿no? Por tomar las expresiones del texto y no la de las diapositivas y me dicen, pero que así estaba en el libro. Entonces ahí les suelo decir, pero es que les avisé, les dije que nosotros nos vamos a enfocar para la resolución de cualquier ejercicio, para el análisis de cualquier situación, vamos a enfocarnos en las ecuaciones de las diapositivas, ¿sí? Sobre todo en esta clase del día de hoy, ¿ok? Listo. Eso con respecto a esto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otros elementos también podemos observar que intervienen dentro de este modelo? También podemos observar el factor de ruido de la antena, ¿sí? Donde el factor de ruido de la antena, en esencia, es igual a la relación entre la temperatura de la antena respecto a la temperatura ambiente, ¿sí? PA sobre T sub 0, ¿no? Esa sería, en este caso, el valor correspondiente. Entonces, aplicando la misma ecuación que nosotros teníamos antes del ruido, que decía que el ruido general, porque este ruido es la potencia de ruido total que se tendría a la salida del receptor, ¿sí? Para ahí poder determinar, ¿no es cierto?, cuánto de la señal básicamente yo estoy teniendo y cuánto de ruido pasó a lo largo de todo el receptor y ahí sacar la relación de señal a ruido a la salida del receptor. Más o menos como el análisis que se hacía en comunicaciones 1, justamente para determinar el rendimiento. Todo eso se hace a la salida del receptor. Entonces, esta potencia de ruido a la salida del receptor, ya habíamos dicho, ¿no? Que es igual a K por T sub 0 por V y por el factor de ruido del sistema. Asimismo, esta potencia A, que sería la potencia ideal o la potencia de pronto sin considerar todos los elementos que debe atravesar después el ruido, esta potencia PNA, en cambio, sería igual a K, ¿no es cierto? Eso sí de ley, por el valor de T sub 0, ¿sí? Por el ancho de banda, pero aquí, en cambio, porque ya dijimos, ¿no? El factor de ruido del sistema, o en el factor de ruido del sistema, intervienen todos los elementos, ¿sí? Pero como hasta aquí solamente estamos considerando la antena, en este caso sería K por T sub 0 por V, y por el factor de ruido de la antena, y también aquí, en estas condiciones, dependiendo, ¿no? Si es que en el factor de ruido de la antena me parece que no se lo considera, no, obviamente no. Aquí también tendríamos que considerar una ganancia, ¿sí? La ganancia de la antena. Entonces, eso sería la situación. Recordemos también que esto de acá era asumiendo la ausencia de pérdidas y de ganancia, ¿sí? Asumiendo las pérdidas y ganancia. Ya vamos a ver esta expresión de acá, cómo se modifica el momento que nosotros ya insertamos o ya hacemos el análisis de pérdidas y de ganancias.
Pero si aquí nosotros asumimos la ganancia, solamente la ganancia ideal, porque estamos haciendo en este punto de acá, no estamos considerando la ganancia de potencia, sino estamos considerando solamente la ganancia directiva. Entonces, en estas condiciones, la potencia NA correspondiente sería esta de acá, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta estas expresiones para, porque a la final de cuentas, en función de esto, vamos a representar o desarrollar las ecuaciones conclusivas, ¿sí? De toda esta clase, ¿ok? Listo. Eso entonces respecto al factor de ruido de la antena que nosotros tenemos aquí respecto al factor de ruido del sistema. El factor de ruido de la antena depende solo de la temperatura de la antena. El factor de ruido del sistema va a depender de todos los elementos que conforman el receptor. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí nosotros podemos asumir que también cada elemento está o se encuentra a una temperatura específica, ¿no? Es decir, la temperatura de los circuitos resistivos de la antena, la temperatura de los terminales en el receptor, ¿sí? Entonces, vamos a ir analizando cada uno de estos elementos. De todas formas, vamos a establecer primero una ecuación general que incluye cada uno de estos elementos, pero después vamos a establecer una ecuación mucho más sencilla, ¿sí? Mucho más sencilla que en esencia asume que tanto el circuito de la antena como la línea de transmisión se encuentran a la temperatura T sub 0, ¿no? Entonces, cuando asumimos eso, vamos a ver que la ecuación que tenemos aquí abajo como ecuación general se va a simplificar o se va a reducir, ¿sí? Entonces, ahora sí, nuevamente, ¿no? La potencia total del ruido, ¿sí? Que vamos a tener en la interfaz S o a la salida de nuestro receptor, en esencia será igual a todo esto de aquí, ¿sí? Sería igual a todo esto de acá. ¿Ok? Donde básicamente tenemos la contribución de cada uno de los elementos, ¿sí? La contribución de cada uno de los elementos, ¿no? Tenemos el elemento de la antena ideal, el elemento del circuito de la antena, la línea de transmisión y el receptor propiamente dicho, ¿no? Por eso es que aquí, por ejemplo, en el receptor propiamente dicho, dependemos del factor de ruido del receptor. En la línea de transmisión estamos dependiendo del LTR, ¿no es cierto? Y de la temperatura de los terminales del receptor. En el circuito de la antena, aquí dependemos de la temperatura del LAR y también de este LAR, ¿no? Y en el otro caso, en el circuito de la antena, perdón, en la antena ideal, dependemos específicamente del factor de ruido de la antena, ¿sí? Entonces, ahí tenemos básicamente cada uno de estos elementos, ¿sí? Ahora, esta ya es una ecuación general, una ecuación establecida para todo este modelo, ¿sí? Si nosotros quisiéramos primero resumir o hacer un modelo equivalente, donde, por ejemplo, todo esto se lo pueda representar mediante una caja negra o mediante un único bloque que incluya a todos los elementos, vamos a tener una equivalencia similar a esta, ¿no? Donde aquí básicamente en este sistema equivalente vamos a tener que la fuente de ruido, ¿no es cierto?, se encuentra a una temperatura T sub 0, ¿sí? Y dentro de este sistema equivalente se encuentran todos los elementos que nosotros habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Es decir, la antena, las pérdidas de la antena y la línea de transmisión, ¿sí? Entonces, obviamente, todo esto representará nuestro factor de ruido del sistema, ¿sí? Todo esto representará nuestro factor de ruido del sistema global, ¿no? Porque se incluye también al receptor propiamente dicho, y con una ganancia correspondiente equivalente igual a esto, ¿no? La ganancia es la que genera amplificación y las pérdidas, que se incluyen las pérdidas provocadas por la antena mismo y las pérdidas provocadas por los terminales, implicarán atenuación o reducción de la señal, ¿no? Entonces, este va a ser todo nuestro sistema equivalente, ¿no? Entonces, ahora, nuevamente, ahora sí, ¿no es cierto? Lo que les había dicho antes, la potencia normalizada, ¿sí? Para una ganancia unitaria, nos daba solamente esta ecuación, ¿sí? Solamente esta ecuación. Pero ahora, como nosotros ya estamos considerando los elementos que intervienen, ¿sí? En todo nuestro sistema equivalente, también se incluye esta componente de ganancia de potencia, ¿no? La ganancia, las pérdidas de la antena y las pérdidas de los terminales. Todo ese producto nos representa la potencia recibida de ruido a la salida del receptor, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, se supondría que esta potencia que tenemos aquí y la potencia del modelo completo que habíamos desarrollado anteriormente, de lo que nosotros observamos en la ecuación de abajo, la parte de la izquierda, se supondría que las dos potencias tienen que ser las mismas.
Entonces igualamos estas dos expresiones para poder primeramente calcular u obtener el factor de ruido del sistema, ¿sí? Entonces, el factor de ruido del sistema ahora sí va a depender de todos estos demás parámetros, ¿no? Entonces, aquí, si nosotros igualamos estas dos ecuaciones, vamos a ver que la ganancia se elimina, ¿no es cierto? Ya, la ganancia se elimina. El factor K por T sub 0, ¿sí? En algunos parámetros se podrá eliminar, en alguno de los 4 componentes de la ecuación de la izquierda, ¿sí? Pero en otros no, ¿no es cierto? De igual forma, el ancho de banda B me parece que, bueno, al menos el factor K y el ancho de banda hay en los 4, ¿no? Entonces, esto sí, tanto K y B se elimina, ¿no? K y B, K y B, K y B se va a eliminar, ¿sí? El LAR y el LTTR que está en el denominador pasará al otro lado multiplicando, ¿no? Y en algunos de los elementos se irán simplificando, ¿sí? No en todos, ¿no? Por ejemplo, en el primero y segundo de ley se van a simplificar, pero en el tercero solamente se va a simplificar el LTR y en el cuarto término no se va a simplificar ninguno, ¿sí? Bueno, en definitiva, si nosotros operamos esta ecuación y despejamos el factor de ruido del sistema, lo que nosotros vamos a obtener es una ecuación similar o igual a esta de aquí, ¿sí? Aquí partimos incluso de la misma igualdad, ¿no es cierto? Se elimina K, B y la ganancia, y se va a tener que el factor de ruido del sistema es esta ecuación que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué será esto? No, bueno, aquí en algunas situaciones, por ejemplo, en el primer término, tanto K como B, el LAR y el LTR se eliminan. ¿Qué es lo único que nos va a quedar? Nos quedaría y el T sub 0 también se elimina, ¿no? Nos quedaría solamente el factor de ruido de la antena, ¿sí? Justamente que es este primer término, ¿sí? En el siguiente término también se va el K, el B y los dos términos del denominador. Y lo que me va a quedar simplemente sería la relación LAR menos 1 multiplicado por el TAR sobre el T sub 0 que pasaría al otro lado dividiendo. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa sería la ecuación general del factor de ruido del sistema, ¿sí? Ahora, como ya habíamos mencionado, ¿no es cierto? La temperatura equivalente, de lo que ya habíamos mencionado anteriormente, la temperatura equivalente es igual a la temperatura ambiente por el factor de ruido del sistema. Pero el factor de ruido del sistema habíamos dicho que viene acompañado de toda esta ganancia, ¿sí? Por eso es que aquí también para la temperatura equivalente de la antena o del sistema real, básicamente vamos a tener que es igual a todo este producto, ¿no? Incluyendo la ganancia y las pérdidas, ¿sí? Entonces, esta es una de las primeras diferencias o la primera diferencia que vamos a tener con el texto, ¿sí? Porque en el texto se asume la temperatura equivalente en la interfaz R. Entonces, según el texto, claro, en la interfaz R, nosotros en este diagrama, en la interfaz R, en este punto correspondiente, la ganancia todavía no aparece porque se está asumiendo, como ya les había mencionado, que la ganancia se le da en el receptor. Pero en la realidad, nosotros sabemos que la ganancia la da la antena, ¿sí? La da la antena. Entonces, en este punto R, la potencia que llega o la temperatura equivalente que se tendrá en este punto para irradiar o para radiar, más bien dicho, hacia el receptor y representar las componentes de ruido, ¿sí? A partir de aquí se tendrá la temperatura equivalente, estará obviamente influenciada por el factor de ruido del sistema y cada uno de sus componentes de ganancia y de pérdidas, la ganancia de la antena ideal, las pérdidas de la antena y las pérdidas en los terminales del receptor, tal como nosotros mencionamos aquí, ¿sí? Aquí obviamente también estamos asumiendo esto, ¿no? El factor de ruido del sistema se incluye la ganancia y las pérdidas, pero aquí en el texto le incluye la ganancia porque esto se está asumiendo en el terminal S, que es al final de todo. Pero para la temperatura equivalente, como el texto asume que se representa la temperatura equivalente en la interfaz R, que es antes del receptor, y en el texto supuestamente la ganancia está ahí, entonces por eso aquí no le asume en el texto a la ganancia.
Pero nosotros, que lo vamos a hacer de forma correcta, que la ganancia la genera la antena, entonces la temperatura equivalente también estará influenciada por la ganancia. Y tiene sentido, ¿no es cierto? Tiene sentido. Porque así como la antena amplifica la potencia de la señal de información que se está recibiendo, obviamente la antena también va a amplificar la potencia del ruido que también se estará recibiendo, ¿no es cierto? Entonces, de ley tiene que ser considerada la ganancia para el análisis de la temperatura equivalente. ¿Ok? Entonces, si reemplazamos nada más toda esta expresión del factor de ruido del sistema, toda esta expresión, y la reemplazamos aquí, ¿no es cierto? Es decir, tendríamos que cada uno de los términos multiplicarle por T sub 0 y dividirle para cada una de las ganancias y multiplicado por, dividirle para las pérdidas y multiplicar por la ganancia, lo que vamos a tener es una expresión similar a esta de aquí, para la temperatura equivalente, ¿sí? Entonces, eso es en esencia lo que nosotros tendríamos, ¿no? Y aquí justamente ya tenemos, ¿no? La potencia de ruido en la interfaz S, que sería la salida, nosotros vamos a tener que sería igual a K por la temperatura equivalente por B, que es la misma expresión, eso sí no cambia, eso sí no cambia. Claro que en el texto, aquí le pone, porque arriba no le consideró la ganancia, le considera ahora aquí, ¿sí? Entonces, claro, a la final de cuentas pueden decir, pero se tiene lo mismo, ¿sí? La potencia me va a dar lo mismo, porque en el 1 está diciendo, aquí no le pongo la ganancia, pero le pongo acá, y la potencia me va a dar igual. Pero conceptualmente, ¿sí? No está de forma correcta esta visualización. De ley, nosotros tendríamos que considerar que la ganancia se la incluye tanto en la temperatura equivalente y después, obviamente, ya no en esta expresión, no se le podría poner de nuevo otra vez aquí la ganancia, porque ya está dentro de la temperatura equivalente, ¿sí? Si está claro esta aclaración, esta explicación que les acabo de mencionar de el por qué tenemos esas diferencias entre las ecuaciones del texto y las ecuaciones que están aquí planteadas en las diapositivas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tal vez antes de continuar? ¿No? Ok, listo. Eso es, sí, ¿decían algo tal vez? Sí, digamos, ya cuando llega lo que es la temperatura equivalente, digamos, esos factores de ahí, ¿cómo le diría? ¿Puede por favor repetir más o menos qué es cada uno de ellos? El LAR, el LTR. Ya. Eso ya en el diagramita ahí se observa mejor, pero son términos que ya nosotros los conocemos. El LAR son las pérdidas de la antena receptora, entonces obviamente el LAR depende de la eficiencia de la antena, ¿se acuerdan? Entonces eso pueden obtenerlo de esa forma, ¿no? Y el LTR son las pérdidas de los terminales en el receptor, es decir, lo que se obtiene de las pérdidas de los cables, de la guía de onda, de los conectores, etcétera, ¿sí? De eso es donde se obtienen estos valores. Claro que estos valores de aquí están dados, en estas ecuaciones, están dados en términos adimensionales, ¿sí? Son valores adimensionales, ¿no? Entonces, eso tendrán en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, puede darse que se obtienen los DLTR por lo general se dan en mayúsculas, ¿sí? Y no sé, se me ocurre, pueden haber llegado a tener un valor de unos 0.8 dB de pérdidas, ¿sí? Entonces, si quieren utilizar esta expresión aquí arriba, tienen que esto pasarle a términos adimensionales. Ya saben cómo se pasa eso, ¿no? El LTR, entonces, sería igual a ¿qué? A 10 elevado al LTR, ¿no es cierto? En mayúsculas sobre 10, ¿sí? Entonces, de esa forma le transforman a términos adimensionales, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos representa el LAR y el LTR. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, porque esa es la duda, porque en las ecuaciones anteriores se presentaban las pérdidas con L en mayúscula. Exacto, correcto. Pero es lo mismo, ¿no? Es así como la ganancia. La ganancia, el primer valor que lo obtuvimos, creo que era la ganancia del dipolo elemental. Y nos daba un valor de G, ¿no es cierto? Igual a 1.5 me parece, ¿no? Pero esa era la ganancia dimensional. El rato que nosotros le poníamos en ganancia logarítmica, esto nos daba 1.76 dBi. ¿Sí? Entonces, claro, las letras dependemos de las letras para saber en qué tipo de unidades o en qué tipo de formato nos encontramos, ¿sí? Entonces, eso obviamente hay que tener ese cuidado correspondiente, ¿sí? ¿Estamos?
Ya. Muchas gracias. Listo. Ok, entonces eso, como les decía, es lo que nos representa. Primeramente ya tenemos estas dos ecuaciones, ¿no? Y quiero que tengamos claro lo que nos representa el factor de ruido del sistema y la temperatura equivalente dentro de nuestro sistema, ¿no? El factor de ruido del sistema es básicamente toda la característica que tiene todo nuestro sistema receptor para la captación de ruido. Ese es el factor de ruido del sistema. Y la temperatura equivalente es eso, ¿no? Es una temperatura supuesta. Es como que aquí ya ustedes solo tuvieran el receptor, solo el receptor, ¿no? Y acá van a tener la salida del receptor. Y acá a la entrada, ¿sí? Acá a la entrada es como que ya, aparte del ruido que se capta la antena, que pasa la ganancia, que pasa las pérdidas de la antena, que pasa los terminales del receptor, es como que aquí existiese un cuerpo negro, ¿sí? Un cuerpo negro, y ese cuerpo negro está a una temperatura equivalente, y en función de esa temperatura equivalente se genera ese valor correspondiente de potencia, ¿sí? Entonces, esa es la temperatura equivalente que genera esta potencia a la salida del receptor, ¿sí? Eso es básicamente lo que nos representa esa temperatura equivalente, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que se analice una temperatura, claro que estas temperaturas equivalentes supuestas son temperaturas altas, ¿no? Es la que, por ejemplo, la potencia que generaría el Sol, que generaría una estrella, etcétera. Entonces, son valores excesivamente altos en grados Kelvin. Ya vamos a ver valores un poco más prácticos más adelante, ¿sí? Ok, listo, vamos a continuar. Ya, ahora, lo que les decía, ¿no? Esta es la ecuación general, la que ya habíamos determinado anteriormente para el factor de ruido del sistema. Aquí está repetida. Ahora, lo que les había mencionado, ¿no? Si nosotros consideramos el caso habitual, en el cual las temperaturas tanto de la antena como de los terminales son iguales, y es lo que se puede asumir, ¿no? Que son iguales a la temperatura T sub 0, por lo general se asume esto para tratar de minimizar los cálculos. Entonces, obviamente, esto de aquí se hará 1, esto de aquí se hará 1, y vamos a tener reducciones en los términos. Por ejemplo, este LAR, ¿no es cierto?, se anulará con el LAR por menos 1 que nosotros tenemos aquí, ¿no? Es decir, LAR por menos 1 aquí se va a hacer menos LAR y se va a simplificar con este valor de acá, ¿sí? De igual forma, aquí vamos a tener un LAR por LTR de este producto, y este LAR con este LTR por este menos 1 de acá también se van a anular, ¿sí? Entonces, ¿qué es con lo único que nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con el F sub A, que es el factor de ruido de la antena, este valor de menos 1, ¿no es cierto? Este valor de menos 1, porque esto de acá, el producto de TAR sobre T sub 0 se hará 1, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos a quedar con este menos 1 de aquí, ¿no es cierto? Y aquí los dos se eliminaron y nos vamos a quedar con el producto de estos tres términos, LAR por LTR por FR, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, se puede asumir, ¿no?, que las pérdidas, tanto de la antena como de los terminales, se convierten básicamente en los factores de ruido de cada uno de los elementos, ¿no? Es decir, el factor de ruido de los circuitos resistivos de la antena y el factor de ruido de los terminales del receptor. Pero en general, aquí simplemente se le pone de esa forma para normalizarle con el factor de ruido del receptor. Pero cuidado, de pronto digan, y ahora en cambio, ¿qué nos representa esto? Si antes ya me confundí con el LAR y el LTR, no importa. Esto de aquí nos representa lo mismo. El FAR son las mismas pérdidas, ¿sí?, de la antena, y el FTR son las mismas pérdidas de los terminales del receptor, ¿sí? Entonces, igual, ¿no? Nosotros podemos, si es que ya sabemos las pérdidas de pronto en dBs, podemos hacer la transformación a unidades adimensionales y les reemplazamos, ¿sí? Entonces, se convierte en una ecuación mucho más sencilla, ¿sí? Ahora, claro, el factor de ruido de la antena, porque ustedes también pueden decir, ¿y eso de dónde sacamos? ¿Sí? Si dijimos que el factor de ruido de la antena es igual a T sub A sobre T sub 0. T sub 0 se tiene, ¿no es cierto? T sub 0 sí se tiene, pero T sub A depende de cada una de las características del ruido que se está analizando,
¿sí? Depende de cada una de las características, porque no es lo mismo de pronto el ruido galáctico, no es lo mismo el ruido artificial si se habla dentro de una zona comercial, no es de lo mismo un ruido producido por circuitos eléctricos, por transformadores eléctricos, etc. Cada ruido genera una temperatura a la antena distinta, ¿sí? Entonces, aquí básicamente lo que les decía, ¿no? Ya se han realizado muchos estudios, muchas mediciones, muchas experimentaciones, varias investigaciones, en los cuales cuando se analiza un determinado tipo de ruido, ya se tiene ciertos valores del factor de ruido de la antena o de la temperatura de la antena. Ya se tienen valores. Entonces, uno simplemente, ¿qué puede hacer? Se han establecido de pronto tablas o gráficas, ¿sí? Aquí ya vamos a ver una cierta gráfica en la cual depende de la frecuencia. Entonces yo puedo decir, para tal frecuencia yo analizo y voy a decir, listo, entonces este es el factor de ruido de la antena, o esta es la temperatura de la antena, y vamos a ver que se obtiene el mismo factor de ruido de la antena. Entonces, en función de eso se puede extraer esta información y ya se tiene este dato de acá, el factor de ruido de la antena. El factor de ruido de las pérdidas de la antena, ya como les digo, son las mismas pérdidas de la antena receptora. El FTR son las pérdidas de los terminales en el receptor. Y el factor de ruido del receptor es un parámetro propio de cada equipo o de cada dispositivo. Es decir, si yo estoy trabajando con un dispositivo marca OEBM, por ejemplo, tendrá ya especificado en sus especificaciones técnicas, en su datasheet, un factor de ruido del receptor, ¿sí? Si yo estoy trabajando con un dispositivo marca Elbert, por ejemplo, tendrá otro valor correspondiente del factor de ruido del receptor. Entonces, esto ya depende de la construcción interna y de sus características propias, ¿sí? Entonces, por lo general, ya son valores dados. Y por lo general, el factor de ruido del receptor viene dado en dBs, ¿sí? Por lo general viene dado en dBs. Valores típicos son 8 dBs, 6 dBs, 10 dBs, más o menos oscila entre sus valores. Entonces, para utilizar esta expresión, todas las unidades logarítmicas tienen que ser transformadas a unidades adimensionales, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso, por favor, para que lo tengan en cuenta. Y de esta forma se puede determinar esta expresión del factor de ruido del sistema, y obviamente lo mismo se puede hacer con la temperatura equivalente, ¿no? Reemplazando las temperaturas del TAR y el TTR por el T sub 0, ¿sí? Entonces, teniendo eso, básicamente se va a tener esta ecuación que tenemos aquí abajo, ¿no? Y como observamos, esta ecuación tranquilamente también se puede simplificar aún más, ¿no es cierto? Se podría simplificar aún más. Por ejemplo, si nosotros analizamos el valor correspondiente a ver, ¿cuál se puede simplificar acá? El T sub 0 sobre, a ver, ¿cuál era el T con el T sub 0 sobre LAR? A ver, ya me estoy confundiendo, no me acuerdo a ver si aquí le hice bien o no le hice bien. LLR, T sub 0 sobre el LTR. Sí, por ejemplo, el T sub 0, esto de acá, se simplificaría el LAR con el LAR, ¿no es cierto? Y nosotros tendríamos T sub 0 sobre el LTR, nada más, ¿sí? Y lo mismo tendríamos si es que nosotros le multiplicamos esto, ¿no es cierto? Y tendríamos con signo contrario, menos T sub 0 sobre el LTR, ¿sí? Entonces, básicamente, esto de aquí se simplifica con esto de acá, ¿sí? Entonces, y de ahí nosotros tendríamos simplemente el T sub 0 sobre el LAR, el TLR, y acá tendría solamente T sub 0, igual acá, ¿no? Este T sub 0 con el LTR, LTR se simplifica, ¿no? Todo esto de acá, y tendría solamente T sub 0. Y cuando multiplico acá T sub 0 por menos 1, también me quedaría menos T sub 0, por lo tanto, con este se elimina. Y nos quedaríamos solamente con tres términos, ¿no? El primero, esto de acá, ¿no? Que sería el T sub A sobre LAR, LTR, menos sería el T sub 0 sobre el producto de las dos pérdidas, y más el T sub 0 por el factor de ruido del receptor, y esto obviamente multiplicado por la ganancia, ¿sí? Esta entonces sería la expresión más simplificada para la temperatura equivalente, ¿sí? ¿Estamos? Obviamente, como ya habíamos mencionado anteriormente, una vez que saquemos si ya sacamos primeramente el factor de ruido del sistema, ya se puede determinar la temperatura equivalente simplemente haciendo ¿qué? Simplemente multiplicando el factor de ruido del sistema por la ganancia y dividido para el LAR, LTR,
¿sí? Directamente, en vez de estar realizando toda esta ecuación de aquí abajo, ¿no es cierto? Entonces sería más sencillo, sería más fácil, ¿ok? Entonces ahí se puede obtener ya esta temperatura equivalente. Listo. Entonces aquí, ya teniendo estas ecuaciones, las ecuaciones anteriores, ¿sí? Incluso de pronto podemos reescribirlas más acá arribita, vamos a obtener ahora ya las expresiones más sencillas en términos logarítmicos, ¿no? Entonces podemos obtener justo lo que les había dicho antes, ¿no? Podemos obtener la potencia de ruido entregada por la antena en la interfaz A y la potencia de ruido a la salida del receptor en la interfaz S, ¿sí? Recordemos las expresiones, ¿no? La potencia en la interfaz A era igual a K por T sub 0, por el factor de ruido de la antena, por B y por la ganancia, ¿no es cierto? Esa era la potencia en A. Mientras que la potencia recibida total a la salida del receptor, el P sub N, era igual a K, es lo mismo, ¿no? Es igual a K por T sub 0, pero por el factor de ruido del sistema, por el ancho de banda, por G, y sobre LAR y por LTR, ¿sí? Entonces, esta es básicamente sería la expresión que nosotros deberíamos considerar. A ver, en el factor de ruido del sistema, perdón, pero aquí, si ustedes recuerdan, en el factor de ruido del receptor, ¿sí? Si nosotros analizamos más acá, el factor de ruido del receptor incluye, ¿no es cierto? Ya se considera las ganancias, las pérdidas correspondientes, ¿no? Si ven aquí en el factor de ruido del sistema, se incluyen ya cada una de las pérdidas correspondientes, ¿sí? Entonces, claro, aquí solamente lo que no estamos incluyendo sería la ganancia, ¿sí? Entonces, en este caso correspondiente, si ya calculamos el factor de ruido del sistema, esto de acá no debería incluirse, solamente deberíamos tener esto, ¿sí? Correcto, ahí sí. Ya, entonces, si cada uno de estos términos le pasamos a las respectivas ecuaciones logarítmicas, ¿qué es lo que tendríamos? El 10 logaritmo de todos los productos, ¿sí? Pero recordemos que K y T sub 0 están dados, son constantes, ¿no? K era la constante de Boltzmann que ya habíamos determinado y T sub 0 era igual a 290. Si nosotros sacamos el producto y sacamos el 10 logaritmo de esta expresión, básicamente nosotros vamos a tener este valor constante, ¿sí? De menos 174 dBm por cada hertz, ¿sí? Ya estará dado en las unidades correspondientes, ¿sí? Mientras, y esto de acá que nosotros observamos estará dado justamente en esto, ¿no? Sería la potencia dada en dBm. Eso tengamos cuidado porque después, si queremos relacionarla con la potencia de ruido, con la potencia de la señal, obviamente la potencia recibida de la señal también tiene que estar en dBm, ¿sí? Entonces, si utilizamos esto, nos quedaría simplemente el 10 logaritmo de FA, que sería el factor de ruido de la antena y en mayúsculas en dBs, más el 10 logaritmo del ancho de banda en hertz. Ojo, ¿no? Aquí, a diferencia de las ecuaciones de Friis, donde teníamos la frecuencia en megahertz o en gigahertz, el ancho de banda en esta expresión estará dado en gigahertz, ¿sí? El 10 logaritmo del ancho de banda en gigahertz. Si fuera una radiodifusora de FM, el ancho de banda sería 220.000, ¿no? Porque ese es el ancho de banda. Si fuera una señal de televisión, sería 6 millones, porque el ancho de banda son 6 megahertz, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos los menos 174 que nos representa esta expresión, ¿sí? Y más la ganancia en dBis, ¿sí? La ganancia del receptor en dBis, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Estamos? ¿Sí? Esa es la potencia de ruido entregada por la antena. Mientras que la potencia de ruido en la interfaz S, ya a la salida, ¿no es cierto? Vamos a tener, ¿qué cosa? Bueno, aquí, como ya sabemos, el factor de ruido del sistema, tendríamos que sacarle el valor logarítmico correspondiente y sería igual lo mismo que la ecuación de acá arriba, ¿no? Solamente que aquí se analiza el factor de ruido del sistema y en la anterior se analizaba el factor de ruido de la antena. Pero en esencia, la ecuación es exactamente la misma, ¿sí? Es exactamente la misma. La ganancia también estará dado en dBis, ¿sí? Y de ahí es necesario, a veces es interesante, generar una expresión correspondiente que relacione, ¿sí? El campo incidente de ruido, ¿sí? En una antena
el cual genera o el cual proporciona una potencia PNA, ¿no es cierto? La potencia disponible o entregada por la antena, ¿sí? Entonces, aquí igual utilizamos las mismas expresiones que ya habíamos analizado anteriormente del campo eléctrico, se relacionan y nosotros en esencia tendríamos esta expresión, ¿sí? Tendríamos básicamente esta expresión. ¿De dónde sacamos esto? Básicamente de la expresión donde decía que la potencia recibida, estoy poniendo la ecuación general, para cualquier señal recibida, se puede adaptar al ruido también esto, y nos daba que es igual al valor de campo eléctrico menos 20 por el logaritmo de la frecuencia en megahertz, ¿sí? Menos 77.2 y más la ganancia de la antena receptora, ¿sí? Eso es lo que teníamos, ¿no? Y esta potencia obviamente estaba dada en dBms, ¿sí? Esta potencia estará dada en dBms. Entonces, si nosotros reemplazamos, en este caso, en esta consideración, o despejamos el valor de campo y le reemplazamos el valor de la potencia por la potencia entregada por la antena, es decir, por esta ecuación de acá, ¿sí? Esto de aquí reemplazamos, vamos a ver que en esencia va a generarse esta ecuación matemática de aquí, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacerla, pueden aplicarla, en realidad es una expresión bastante sencilla en la cual ustedes pueden demostrar básicamente esta expresión matemática, ¿sí? ¿Estamos? No sé si de pronto antes de continuar hay alguna pregunta tal vez. ¿No? Listo. Eso con respecto a estas expresiones finales, ¿no? Estas expresiones ya logarítmicas que nos sirven de una u otra forma para resumir y facilitar el cálculo y el análisis correspondiente, ¿ya? Ahora, con respecto a la temperatura equivalente, déjenme ver, creo que aquí tenía, ya, sí. Con respecto a la temperatura equivalente, solamente déjenme confirmar si es que aquí tengo una, sí, aquí está, ¿no? ¿Dónde está esta gráfica? Ya, esto de una vez quería mostrarles, ¿no? Aquí tenemos justamente unas curvas que proporciona el Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones de la variación de la frecuencia, del factor de ruido de la antena para diferentes fuentes de ruido, ¿sí? Y esto estará en función de la frecuencia. Entonces, acá a la izquierda tenemos los valores del factor de ruido de la antena en dBs, y acá tenemos diferentes valores correspondientes a la temperatura de la antena en grados kelvines, ¿sí? Entonces, por eso, si ustedes observan, la temperatura un poquito más baja es de, sería 290 grados kelvines, ¿no? Esta es la más baja, pero de ahí nosotros vamos subiendo hasta tener, por ejemplo, una temperatura de 2.9 por 10 a la 18 grados kelvines o 2.9 por 10 a la 20 grados kelvines, ¿no? Entonces son temperaturas muy altas que dependen justamente de su comportamiento, tanto de la frecuencia como de la diferente fuente de ruido, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ruido atmosférico, y esto depende también de los valores excedidos en diferentes porcentajes de tiempo, por eso es que se da de esta forma. Esto de los porcentajes de tiempo un poquito lo vamos a entender de mejor manera un poquito más adelante cuando empecemos a entender o empecemos a estudiar esto de las distribuciones de probabilidad de campo, ¿no? Entonces eso ya lo vamos a analizar unas 2 clases más adelante, ¿no? Pero aquí tenemos, ¿no? Los valores, por ejemplo, para el ruido artificial en un punto de recepción tranquilo, el ruido galáctico, el ruido artificial medido en una zona comercial. Entonces, ahí hay diferentes consideraciones, ¿no? Uno de los que se suele utilizar, por ejemplo, para radiocomunicaciones satelitales es el ruido galáctico, ¿sí? El ruido galáctico me parece que está aquí, es la letra D, ¿sí? Viene más o menos, si no me equivoco, es esto de acá, ¿no? ¿Sí? Ese es el ruido galáctico. Por ejemplo, el ruido atmosférico, que es uno de los que se suele utilizar en el análisis de sistemas terrenales, por ejemplo, se puede considerar tanto el A o el B. Uno de los que más se considera es el A. Entonces, de ahí se puede asumir, por ejemplo, para una frecuencia, esto está dado en hercios, ¿no? Entonces, una frecuencia de 1 megahertz, por ejemplo, que es más o menos acá, se puede tener un factor de ruido de la antena de 100 dB. ¿Sí? De 100 dB, y eso me representa 2.9 por 10 a la 12 grados kelvines, ¿sí? A esa frecuencia.
¿sí? Más aún si nosotros consideramos una frecuencia más alta, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta de aquí me representará 10 megahercios, ¿no es cierto? 10 megahercios sería 1 por 10 a la 7, me representa 10 megahertz. El ruido atmosférico más o menos estará generando un factor de ruido de la antena de 40 dB o una temperatura de la antena de 2.9 por 10 a la 6 grados Kelvines, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que nos representa, ¿no? 2.9 por 10 a la 6 son 2.9 millones de grados Kelvines, ¿sí? Entonces, eso básicamente es lo que nos, o de aquí, de esta figura, de esta gráfica, nosotros podemos ir extrayendo cada uno de los datos correspondientes. ¿Sí? Estamos, como les decía, el factor de, si extraemos el factor de ruido de la antena, este factor de ruido está dado en dBs, ¿sí? Está dado en dBs. Entonces, si le queremos utilizar para poder sacar la fórmula de del factor de ruido del sistema, tenemos que pasarle a unidades adimensionales. O, en otras palabras, utilizar la temperatura la temperatura de la atmósfera y dividirle para 290. Ese nos va a dar el factor de ruido de la antena adimensional, ¿sí? Entonces, de cualquiera de las formas es válido este análisis. ¿Ok? Listo. Ahora sí, continuemos. Me parece que nos quedamos aquí. ¿Sí, no es cierto? Ya. Vamos a hacer ahora un análisis muy breve respecto a lo que nos representa la temperatura equivalente de ruido de una antena. Yo ya les di un ejemplo de lo que en esencia equivale o nos representa esta temperatura equivalente, ¿no? En realidad, este estudio de la temperatura equivalente es muy amplio, ¿sí? Es bastante amplio. Nosotros lo vamos a realizar de una forma más general, ¿sí? Un poquito más breve, porque esto, yo me imagino, ustedes lo verán con mayor detalle, ¿sí? Con mayor puntualidad en la materia de comunicaciones satelitales, ¿sí? Porque es ahí básicamente donde interviene de una forma más concisa este concepto, ¿sí? Pero de todas formas vamos a hacer el estudio para ir abarcando incluso el contenido previsto dentro de la materia, ¿ya? Primero, como ya les había mencionado, bueno, vamos a analizar ciertas consideraciones, ¿sí? Primero, nosotros vamos a asumir que la única fuente de ruido es natural y que la antena está apuntada al cielo, ¿sí? Entonces, obviamente aquí cuando nosotros tengamos una antena va a tener su respectivo diagrama de radiación, que es como el que nosotros observamos aquí, y nosotros podríamos asumir que todos los lóbulos, ¿sí? Los lóbulos, incluso los secundarios, van a captar únicamente ruido galáctico, ¿sí? Entonces, la antena capta únicamente ruido galáctico. Ojo que aquí de pronto más acá abajo está la Tierra, la superficie terrestre. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esta situación? Que obviamente la Tierra también va a generar componentes electromagnéticas, ¿no es cierto? La Tierra también genera componentes electromagnéticas, pero el ruido que capta esta antena en estas condiciones es únicamente el ruido captado del cielo, el ruido galáctico, no el ruido correspondiente a la emisión o a la radiación propiamente de la Tierra, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a asumir primeramente esta situación. Además, bueno, vamos a, ¿qué más nos dice? La temperatura va a captar una fuente de ruido que vamos a asumir que se encuentra a una temperatura T sub S, ¿sí? Que sería la temperatura de la supuesta fuente, ¿sí? Entonces, como ya habíamos analizado, y esto es importante, es función tanto de la frecuencia y de la dirección. De la frecuencia ya vimos anteriormente, ¿no? Que el ruido galáctico mismo cambia en función de la frecuencia, ¿sí? Y vamos a depender también vamos a ver que también depende de la dirección, ¿sí? Es decir, no es lo mismo, no sería lo mismo que si es que el cuerpo negro correspondiente estuviera aquí de forma perpendicular, ¿sí? Irradiando, o que de pronto estaría en esta dirección, irradiando en una de las direcciones no privilegiadas de la antena, ¿no? Por eso mismo, esta antena tiene su diagrama de radiación, porque vamos a considerar que se genera de diferentes condiciones, ¿sí? Entonces, esto vamos a depender de la ubicación, ¿sí? En estas condiciones. ¿Qué más? Bueno, se considera el cielo como un cuerpo negro emisor de ruido, ¿sí? Entonces, eso también vamos a asumir.
Y vamos a considerar que inicialmente no se toma en cuenta el efecto de la atmósfera, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante qué es lo que provoca la atmósfera, porque algo tiene que provocar. Inicialmente lo que nosotros estamos asumiendo es que aquí, ¿no es cierto?, está la superficie terrestre, acá de pronto está la antena, ¿cierto? Y el cuerpo negro se encuentra acá, fuera de la superficie, o fuera incluso de la atmósfera terrestre. Pero la atmósfera terrestre, obviamente, lo que va a generar es algo así, ¿no? Aquí van a estar cada una de las capas atmosféricas. Y vamos a ver básicamente que cuando el cuerpo negro atraviesa estas capas, ¿no es cierto?, van a tener alguna incidencia respecto a la radiación, ¿sí? Entonces, el cuerpo negro, la atmósfera tiene que ver o incide de cierta forma. En inicio vamos a asumir que no existe la atmósfera, ¿sí? Que no genera ningún comportamiento, pero ya más adelante lo vamos a tomar en consideración. ¿Ok? No sé si de pronto hasta aquí hay alguna pregunta, tal vez. No, me parece que alguien creo que está con el micrófono activo, por eso pensaba que de pronto alguien estaba con alguna pregunta. ¿Sí? Bueno, sigamos. Continuemos, ¿no? Entonces, ya haciendo el análisis directamente, vamos a partir justamente de la ecuación de radiación de cuerpo negro propuesta por Planck, ¿sí? Este dice que en este caso, obviamente, la potencia, ¿sí? La potencia generada a una frecuencia y dentro de un ancho de banda, claro que estas ecuaciones de Planck que se utilizan para la radiación de cuerpo negro se enfocan específicamente en radiaciones muy altas, en radiaciones ionizantes, ¿sí? Las diferencias entre radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes, bueno, tal vez eso sea un tema de conversa por un poco más después, porque es un tema bastante amplio, pero es muy, muy interesante, ¿sí? La cuestión es que lo que diferencia una radiación ionizante y la no ionizante es la frecuencia. Las no ionizantes son frecuencias las que se trabajan en radiocomunicaciones, ¿no? En el orden de los gigahertz, por ahí los 5, los 10, los 20, hasta los 30 gigahertz. Son no ionizantes porque su longitud de onda es pequeña, ¿sí? Ya es pequeña, pero no es todavía lo suficientemente pequeña como para interactuar con las moléculas de nuestro organismo. Lo máximo que provocan las radiaciones no ionizantes es vibraciones y por lo tanto calor, ¿sí? Así es como funciona un horno microondas en términos generales, ¿sí? Pero las radiaciones ionizantes, ¿sí? Estas trabajan en frecuencias todavía más altas, ¿sí? Las radiaciones ya ultravioletas, las radiaciones gamma, los rayos beta, los rayos X, ¿sí? Donde las frecuencias son tan grandes, por encima incluso de los terahertz, y sus longitudes de onda son muy, muy chiquititas, donde estas frecuencias, estas componentes espectrales que tienen esa longitud de onda tan pequeñita, ya pueden interactuar con las moléculas y los átomos, y por lo tanto pueden provocar modificaciones en la materia, ¿sí? Entonces, a la final de cuentas, lo que hacen es que, como ya tiene un tamaño demasiado pequeñito como para ingresar dentro de una molécula, sacarle un átomo, sacarle un electrón, por ejemplo, de un átomo, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que se llama justamente ionizar, ¿no? Ya un átomo de lo que inicialmente estaba cargado neutramente, si le sacan o le ingresan un electrón, ya se ioniza o positiva o negativamente. Y eso ya es una radiación, ¿sí? Eso ya es básicamente una modificación en la estructura interna de la materia, ¿sí? Es por eso que la radiación ionizante es perjudicial para los seres humanos, ¿no? Puede producir cáncer, puede producir quemaduras, puede producir daños básicamente internos en el organismo y en la materia, ¿sí? Entonces, como les decía, esta ecuación de Planck se orienta específicamente a ese tipo de radiación en frecuencias muy, muy altas. Por eso es que como las frecuencias ya son demasiado altas, no se habla en términos de frecuencia, sino más bien se habla en términos de su parámetro análogo, que es en este caso la longitud de onda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me implica esta expresión de aquí? Que la potencia
en torno a una frecuencia respecto a un ancho de banda o en torno a una longitud de onda, ¿no es cierto? Respecto a todo un ancho de banda, podríamos decir, porque es la variación de longitud de onda y la variación de longitud de onda está relacionada con la variación de frecuencia, a la final de cuentas, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de un rango de componentes espectrales, en otras palabras, ¿no? Y toda esa potencia, según Planck, es igual a esta ecuación matemática que tenemos aquí, ¿sí? Donde vamos a depender, C es la velocidad de la luz, ¿no es cierto? K es la constante de Boltzmann, que ya habíamos analizado anteriormente. Bueno, lambda es la longitud de onda y H es la constante de Planck, ¿sí? Esa es entonces la ecuación propuesta por Planck. Entonces, en este caso vamos a analizar que, bueno, esta expresión justo aquí está descrita, ¿no? Es la potencia radiada por una fuente a una temperatura T sub S, que es la que habíamos mencionado, por unidad de superficie y ángulo sólido en dirección perpendicular al radiador. Es decir, esta es la máxima potencia general cuando se encuentra la fuente en la dirección privilegiada, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros consideramos esta situación. Ahora, lo que les decía, ¿no? En frecuencias de radiocomunicaciones, que son frecuencias relativamente bajas para las cuales fue concebida esta ecuación se reduce significativamente. Porque en estas frecuencias bajas, que están por debajo de los gigahertz, ¿sí? Se cumple esta consideración, ¿sí? Esta consideración, donde todo este producto básicamente es mucho más bajo que 1, es decir, es muy pequeñito, ¿sí? Y en estas condiciones se puede asumir que esta expresión correspondiente, es decir, la exponencial de este valor, es o básicamente tiende a ser igual a 1 más este valor, ¿sí? Si todo esto de aquí, ¿no es cierto?, se le reemplaza en este denominador, vamos a tener 1 más CH sobre KTS lambda menos 1. El 1 con el menos 1 se nos elimina y vamos a quedarnos solamente con, en el denominador, CH sobre KTS lambda. Y ahí vamos a ver que van a haber algunos términos que se van a ir reduciéndose, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, vamos a hacer un reemplazo, ¿sí?, de delta lambda, que es la variación de longitud de onda en la cual nosotros estamos analizando, en función de la variación de frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo realizamos básicamente esta relación? Pues sabiendo, ¿no es cierto?, como ya les había mencionado, que la relación, les voy a hacer acá abajo, la relación de la variación de longitud de onda, perdón, bueno, aquí bueno, está al revés, ¿no? Esto de aquí no sería lambda delta, sería al revés, ¿no? Delta lambda, ¿sí? La variación de longitud de onda sobre la longitud de onda debería ser igual a la variación de frecuencia sobre la frecuencia, ¿sí? Eso sabemos, ¿no? Eso es ya bien conocido. Si es que en esta ecuación de la derecha yo le multiplico por la velocidad de la luz y le divido, obviamente para que no me influya, ¿sí? Yo voy a tener en este caso que la longitud de onda, como sabemos, es igual a C sobre F, ¿cierto? Es igual a C sobre F. Entonces, aquí, en esencia, lo que nosotros tendríamos es que esto es igual a delta F, C sobre F es lambda, delta F sobre lambda, por F, ¿sí? Sobre F, más bien dicho, ¿no? No, perdón, sobre C, ¿sí? Porque ya utilizamos el C sobre F, este C sobre F es lambda, ¿no? Entonces tenemos delta F por lambda sobre C, ¿sí? De esta forma. Y si utilizamos la primera y la tercera ecuación, vamos a tener que el delta lambda, en definitiva, va a ser igual a ¿qué? A delta F por lambda al cuadrado sobre C, que es exactamente esta misma ecuación. Entonces, ahora sí, si reemplazamos justo lo que les había mencionado, ¿no? Esto de acá en el denominador, ¿sí? Y reemplazamos el delta lambda, ¿sí?, por toda esta expresión acá en el numerador, lo que vamos a obtener en esencia es esta ecuación, ¿sí? Y si nosotros aquí le utilizamos en función del ángulo sólido, que es una de las primeras ecuaciones que ya habíamos analizado en términos de la potencia,
lo que vamos a obtener en esencia es la variación de flujo de potencia, ¿sí? Entonces, la variación de flujo de potencia respecto a la variación del ángulo sólido correspondiente respecto a una potencia dada va a ser igual a toda esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? Obviamente, a partir de aquí podemos ir eliminando términos, ¿no? Como, por ejemplo, este C cuadrado se elimina con este C y con este C, por dar un ejemplo, ¿no? Este H se elimina con este H de acá. ¿Qué más? El KTS lambda subiría, ¿no es cierto? Que tenemos acá, va a subir y ahí vamos a tener 2 por K por T sub S, por delta F también, y este lambda cuadrado que tengo acá se multiplica con este lambda de acá y tendríamos lambda cubo en el numerador y lambda a la quinta en el denominador. Simplificando nos va a quedar lambda cuadrado, ¿sí? Entonces, esta sería la expresión de la densidad de flujo de potencia, ¿sí? La variación de la densidad de flujo de potencia, ¿sí? Del ruido correspondiente que está incidiendo en una antena, ¿ok? Y para obtener la potencia, la potencia elemental o toda la potencia que está captando la antena, ¿sí? En todas las polaridades, en esencia vamos a tener sería en este caso como sabemos, ¿no? El producto de la superficie equivalente, en este caso por la densidad de flujo de potencia. Como aquí estamos hablando en términos de variación, esta sería la expresión correspondiente, ¿sí? Entonces, la variación de potencia, en este caso, sería igual a ¿qué? A la superficie equivalente, ya sabemos a qué es igual la superficie equivalente, lambda cuadrado sobre 4pi por la ganancia, ¿no es cierto? En una dirección, en la dirección correspondiente, multiplicado por la variación de la densidad de flujo de potencia. Si reemplazamos la densidad de flujo de potencia, que es toda esta expresión de aquí, en esta ecuación, justamente lo que nosotros vamos a tener es esto de acá, ¿no es cierto? Porque aquí tendríamos, en el un lado vamos a tener lambda cuadrado, acá vamos a tener lambda cuadrado, estos se nos van a simplificar, y lo que tendríamos en este caso sería K por T sub S por B sobre 2pi, porque igual este 2 con este 4 de acá se nos simplifica, sería K por T sub S por B sobre 2pi por la ganancia, ¿sí? Esa sería en este caso la variación correspondiente de potencia, ¿sí? Si quisiéramos obtener la potencia correspondiente, lo que tendríamos que hacer es obviamente integrar ambos lados, ¿sí? Lo que deberíamos hacer es específicamente integrar ambos lados. Ojo que aquí inicialmente de lo que habíamos mencionado, T sub S, esta temperatura, ¿sí? El T sub S depende también de la dirección. Entonces T sub S también debería tener una dependencia del ángulo θ y φ que nos representa la dirección. Eso lo vamos a analizar a continuación. Ojo también eso, ¿no? Esta es el análisis de la potencia, bueno, del ruido captado por una antena. Esto es importante para todas las polarizaciones, ¿sí? Para todas las polarizaciones. Es decir, se asume que la antena correspondiente que está captando capta en todas las polarizaciones, polaridad horizontal, polaridad vertical, o polaridad circular levógira o dextrógira, bueno, para todas las polarizaciones, ¿sí? Pero como nosotros sabemos, en la práctica, cuando una antena se diseña y capta, o bueno, se diseña o se implementa, se diseña para que trabaje a una polaridad correspondiente. Entonces, en la práctica vamos a ver que la potencia real correspondiente va a ser inferior a esta potencia de aquí, porque no estamos captando la señal en todas las polaridades, sino únicamente en una sola polaridad, ¿sí? Entonces, esto justamente se evidencia a continuación, ¿sí? Es justo lo que habíamos mencionado, ¿no? En general, la antena responderá únicamente a una sola polarización, y en este caso, la potencia será menor, ¿sí? Y para poder enfatizar este término, es necesario aplicar un factor de corrección que obviamente va a ser menor a 1. Este factor de corrección es de este término pi sub n, que es el que nosotros enfatizamos o mostramos aquí, ¿sí? Ese valor pi sub n debería ser un valor inferior a 1, ¿ok? Entonces, ahí sí, nuevamente vamos a tomar la expresión anterior para determinar la potencia, como ya habíamos dicho, se deberá obtener mediante la integral, ¿no es cierto? Entonces, de la expresión que teníamos aquí, ¿no es cierto? K, T sub S, con la ganancia, deberían estar dentro de la integral, porque la integral tendría que realizarse en todas las direcciones espaciales, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque por algo dependemos de nuestro ángulo sólido, ¿sí? Entonces, T sub S y la ganancia estarán dentro de la integral. Y lo que tendríamos sería el K por B
sobre el 2pi, ¿sí? Y considerando en este caso el término de corrección, ¿ok? Entonces, en definitiva, lo que nosotros vamos a tener justamente es esto, ¿no? El KB por el término de corrección sobre 2pi por la integral de T sub S por la ganancia, ¿sí? Ahí tenemos esta consideración. Entonces, si nosotros determinamos, ¿no es cierto? Bueno, esta sería la potencia. Mientras que la temperatura de ruido de la antena, ¿sí? Como ya sabemos, es igual a ¿qué? Ya habíamos determinado que la potencia es igual a K por B por T sub A, la potencia de la antena, ¿no? Por el factor de ruido de la, perdón, por T sub 0 por el factor de ruido de la antena. Pero el factor de ruido de la antena es igual a T sub A sobre T sub 0. Ya habíamos determinado eso, ¿no? Entonces, si es que el factor de ruido de la antena es igual a T sub A sobre T sub 0, este T sub 0 se va y tendríamos que la potencia de la antena sería igual a K por B por T sub A. Y si es que ya determinamos la potencia correspondiente de ruido captado por la antena, podríamos determinar simplemente que la temperatura de la antena, en este caso, va a ser igual a P sub A sobre K por B. ¿Sí? P sub A sobre K por B. Entonces, aquí, básicamente, este es el análisis que se realizó para poder definir la familia de curvas o la familia de gráficas que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, se fueron realizando, porque los parámetros K y B posiblemente ya son parámetros estables, ¿no? Donde K es la constante de Boltzmann y B será ya un ancho de banda preestablecido. Entonces, se han realizado diferentes mediciones, y en función de eso se pudo determinar justamente estos valores de la temperatura de la antena experimental para diferentes fuentes de ruido, ¿sí? Entonces, de esa forma es como se ha establecido justamente esta situación, ¿ya? Entonces, este es el análisis fundamental, el determinar la temperatura de la antena para una fuente de ruido especificada, ¿sí? Para una fuente de ruido especificada que está trabajando a una temperatura T sub S, ¿no? A una temperatura T sub S. Por ejemplo, puede ser el Sol, o puede ser una estrella correspondiente, puede ser un planeta, puede ser un ruido galáctico específico que está trabajando a una temperatura TS. Entonces, en función de eso se quiere saber cuánto va a ser la temperatura de la antena, porque ya sabemos, ¿no? Con la temperatura de la antena se puede sacar el factor de ruido de la antena. Con el factor de ruido de la antena se puede sacar el factor de ruido del sistema. Y con el factor de ruido del sistema se puede determinar la potencia esperada de ruido a la salida del receptor, ¿sí? Entonces, todo ese es el entorno que tenemos que considerar para hacer este tipo de análisis en los ejercicios que van a venir a continuación, ¿ok? Entonces, nuevamente, ¿no? Como les decía, aquí sería la temperatura de la antena sería igual la potencia de ruido, ¿no es cierto? Que es justamente esta de acá de la antena, o este de acá que habíamos analizado, sobre KB, ¿sí? Entonces, si nosotros reemplazamos esto en esa ecuación, ¿no? Es decir, toda la potencia y le dividimos para KB, simplemente se van a simplificar esos dos términos. Y vamos a tener que es igual únicamente al factor de corrección pi sub n sobre 2pi por la integral de la temperatura de la fuente en las direcciones especificadas, por la ganancia también, o por el diagrama de radiación de la ganancia, prácticamente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos representa. Ahora, aquí nosotros, para poder facilitar o reducir un poco el análisis, podríamos asumir algunas consideraciones. La una es que se puede asumir que esto de acá es constante, ¿sí? Es decir, que la temperatura de la fuente, ¿sí? Independientemente de la dirección, va a ser constante. Entonces, esto se hace asumiendo ¿qué cosa? Asumiendo que la antena, si es que está apuntada, si es que esta es la superficie terrestre y la antena está apuntada hacia el cielo, todo esto es del cielo, todo esto es del cielo, ¿no? Entonces, todo esto es lo que me representa la fuente de radiación, ¿sí? Entonces, no importa si la antena está direccionada hacia acá, o si la antena está direccionada hacia acá, o si la antena está direccionada hacia acá, igual se va a considerar una radiación perpendicular. Es decir, es la misma fuente. Aquí yo voy a tener una fuente T sub S, aquí la fuente T sub S, y aquí también la fuente va a estar a la temperatura T sub S. A eso se refiere, independientemente de la dirección en la cual se haga el análisis, nosotros vamos a asumir que la fuente de radiación estará a una temperatura T sub S constante, ¿sí? Independientemente de la dirección, ¿sí?
Y adicionalmente vamos a suponer que este término de corrección es igual a 1 medio. Y tiene sentido, ¿no es cierto? Porque podríamos asumir que la mitad de la potencia que se va a extraer, por ejemplo, se absorbería en polaridad horizontal y la otra mitad en polaridad vertical. Si nosotros estamos trabajando en una única polaridad, podríamos asumir que la cantidad de potencia que se está recibiendo es solamente la mitad. Entonces, este término corrector sería de 1 medio. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos esto en la ecuación, ¿no es cierto? Vamos a tener que primero el T sub S es una constante, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A 1 medio, bueno, esto era igual a 1 medio, entonces sería T sub S, ¿no es cierto? Sobre 4pi, ¿sí? Y de la integral doble únicamente de la ganancia, ¿sí? En todas las direcciones, ¿no? En todas las direcciones. Pero esto ya habíamos determinado una cierta expresión anteriormente. ¿A qué era igual la ganancia ¿a qué era igual la integral volumétrica? Porque esto es lo que me representa esta integral doble. ¿A qué es igual la integral volumétrica de la ganancia de una antena? ¿Sí se acuerdan? ¿A qué era igual? ¿A qué era igual la integral de la ganancia en absolutamente todas sus direcciones espaciales? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hasta lo habíamos demostrado con una ecuación bastante sencilla. Bueno, si no, después no avanzamos. La ganancia, o la integral de la ganancia en todas sus direcciones, todo esto es igual a 4pi. ¿Sí? Es igual a 4pi, que es igual al volumen de toda la esfera. ¿Sí? Entonces, en definitiva, este 4pi con este 4pi se eliminan y nosotros vamos a tener únicamente una... vamos a tener, más bien dicho, que en estas condiciones, cuando la antena está direccionada hacia el cielo, todos sus lóbulos laterales están captando únicamente ruido galáctico y no se asume o se está ignorando, más bien dicho, el comportamiento de la atmósfera. En este caso se asume que la temperatura de la antena va a ser igual a la temperatura de la fuente. ¿Sí? Es decir, si se asume el ruido, si es que se analiza el ruido que está provocando el sol, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Porque el ruido, el sol va a generar componentes electromagnéticas, la temperatura de la antena será igual a la temperatura del sol, en otras palabras, ¿sí? Eso es lo que se asume en estas consideraciones. Entonces, el ruido que provoca el sol será el mismo que se recibe aquí en la antena, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo que básicamente implica esta expresión o esta consideración final, que TS es igual a TA. ¿Ok? Ese es el primer caso, el caso más sencillo. El segundo caso que se analiza es justamente, bueno, aquí tenemos ya lo que les había mencionado, ¿no? Aquí se determinan justamente estas diferentes temperaturas de la antena para diferentes fuentes de radiación, ¿sí? Para diferentes fuentes de radiación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se considera la atmósfera? ¿Sí? La atmósfera en sí lo que va a provocar es una atenuación adicional a la radiación que podría recibir la antena. ¿Sí? En este caso, aquí está la antena, ¿no es cierto? Acá está la superficie terrestre, todo esto acá arriba está el cielo, pero intermediamente está la atmósfera, ¿sí? Y el cuerpo negro de pronto está acá. ¿Cierto? Bueno, hagámosle de negro mismo, ¿sí? Nuestro cuerpo negro va a estar acá y ese es el que va a provocar la temperatura justamente que nos menciona aquí, T sub S, ¿sí? Y en el caso anterior, el T sub S era igual a la temperatura de la antena, ¿sí? Era igual a la temperatura de la antena y por lo tanto directamente esa temperatura era la que iba a provocar la cantidad de ruido absorbido por la antena. Pero en este caso, como la atmósfera se encuentra entre la fuente de radiación y la antena, ¿sí? Y la atmósfera en estas condiciones se puede asumir que está a una temperatura distinta, una temperatura TAT, que sería la temperatura de la atmósfera. Esta atmósfera va a provocar una atenuación en la potencia del ruido, ¿sí? Es decir, de lo que se podía generar una potencia o de lo que se podría absorber una potencia correspondiente de ruido sin presencia de la atmósfera, cuando está la atmósfera se va a captar, igual se va a captar ruido, pero se va a captar con una menor intensidad, ¿sí? Porque el cielo lo que va a provocar es una atenuación,
¿Ok? Entonces, justamente aquí está lo que les mencionaba, ¿no? En este caso se considera la presencia de un atenuador A con una temperatura TAT, ¿sí? Esa sería la temperatura en este caso. Y sería la misma expresión correspondiente, solamente que en esta consideración, ¿sí? Igual tenemos el factor de corrección sobre 2pi por la integral de t sub s, ¿sí? Pero en este caso, todo esto se ve afectado por la ganancia, justamente de esta forma, ¿no? La temperatura de la fuente sobre la atenuación, perdón, se ve afectado por la atenuación. La temperatura de la fuente sobre la atenuación, más la atenuación menos 1 sobre A por la temperatura, ¿sí? Y todo esto, obviamente, por la ganancia. Entonces, este factor o este valor de atenuación que se podría determinar en función de la distancia, bueno, de diferentes parámetros correspondientes, se puede caracterizar o si ya se puede tener un valor preestablecido en términos de dBs por lo general y después simplemente se le podría realizar a términos adimensionales. Se reemplazan los valores y en general esto es lo que se tendría, ¿no? Igualmente, si hacemos la misma consideración, ¿sí? Que TS es constante y que el factor de corrección igual es 1/2, esta ecuación se va a reducir mucho más, ¿no es cierto? Porque aquí lo que nosotros tendríamos es que, igual, acá vamos a tener 1 sobre 4pi, la ganancia me va a dar 4pi, entonces esto básicamente se elimina con esto, y nos quedaríamos únicamente con lo que está dentro de esta circunferencia, ¿no? Entonces, esto de acá, ¿por qué? Porque TS ya estamos asumiendo que es constante, entonces podría salir fuera de la integral. Entonces, en estas consideraciones tendríamos solamente que ahora la temperatura de la antena va a ser igual a TS sobre A más A menos 1 sobre A por la temperatura de la atmósfera, ¿sí? Obviamente, lo que nosotros esperaríamos de esta ecuación es que TA, en este caso, sea menor a TS, ¿sí? Entonces, obviamente, esto va a provocar una menor inserción de ruido, ¿sí? Estamos que en el caso de que no existiese atmósfera, ¿ok? Y el último caso, ¿sí? El último caso es, en cambio, el análisis en el cual, por ejemplo, la antena correspondiente no está orientada directamente hacia el cielo y alguno de sus lóbulos laterales puede captar ruido terrestre, ¿sí? Entonces, este ruido obviamente se encuentra a la temperatura T sub 0, que es la temperatura ambiente, porque sería la temperatura de la superficie terrestre, ¿sí? Sería la temperatura de referencia de 290 grados kelvines, mientras que los otros lóbulos, ¿sí? Tanto el principal como algunos de los secundarios, van a captar el ruido a la temperatura T sub S, ¿sí? Que sería la temperatura de la fuente. Entonces, justo lo que les decía, ¿no? Si el ángulo de elevación de la antena no es suficientemente grande, uno o varios lóbulos de la antena van a captar ruido de la Tierra, ¿sí? En este caso, a la temperatura T sub 0. En este caso, el ruido no necesita este ruido, este de acá, ¿no es cierto? No necesita aplicar el factor de corrección atmosférico. ¿Por qué? Porque el ruido captado por esta de aquí está dentro de esa misma, dentro de la atmósfera. Entonces, no vendría al caso asumir una atenuación adicional a causa de la atmósfera, porque se asume que los dos elementos están en el mismo entorno, a diferencia del TS con respecto a la antena. Aquí sí, entre los dos va a estar la atmósfera, pero entre T sub 0 y el lóbulo secundario, no, ¿sí? Entonces, por eso en el lóbulo secundario no se asume este término. Entonces, la temperatura de la antena, en este caso, igual, ¿no? Considerando el mismo factor de corrección de 1/2, vamos a tener que es igual a 1 sobre 4pi de las integrales, considerando solamente los lóbulos principales, o el lóbulo principal, o los lóbulos que estén captando el ruido del cielo. Entonces, esto sería la integral específica de lo mismo que analizamos anteriormente. Esto sí es igualito al caso anterior, pero obviamente las integrales o los límites de las integrales cambiarán. Y obviamente más, en este caso, la integral correspondiente al lóbulo secundario que esté captando el ruido de la Tierra. En este caso sería solamente la integral de ese espacio de ganancia, ¿sí? Si nosotros consideramos a esto de acá solamente como la ganancia del lóbulo secundario, esto de acá, podríamos resumir la ecuación general y decir que la temperatura de la antena va a ser igual a esta expresión de aquí, ¿sí? Sería simplemente a esta ecuación de acá. Entonces, de una u otra forma se facilitaría el análisis, a pesar de que en términos generales sigue siendo un poco complejo, ¿no? Porque se tendría que ir analizando cada una de las direcciones de los diferentes lóbulos de radiación
y hacer la diferenciación entre cada uno de los lóbulos y entre cada una de las direcciones. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, chicos. Entonces, con eso básicamente ya tenemos este análisis un poquito más completo, un poquito más general de este tipo de comportamiento, ¿sí? El día de mañana, que vamos a analizar ya lo que es las interferencias, vamos a tener otro enfoque adicional de perturbaciones. Ya podemos, ahí les he de mandar una tarea para que la puedan resolver, incluyendo tanto lo que es ruido e interferencias posiblemente, ¿no? Entonces, un poquito más completo, ¿ok? Listo, chicos, con esto terminamos entonces la clase del día de hoy. Voy a finalizar la grabación y a terminar la clase. Muchas gracias, chicos, y que pasen un buen resto del día. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge.